Bajo la mirada de Dios, iniciemos este momento de reflexión. El frío ha comenzado a extenderse por el mundo de una manera que no es solo física. No es solo el hielo en los techos, ni la escarcha sobre los campos. Es un frío que se instala más hondo, en los gestos, en las miradas, en el alma. He sentido ese aire inmóvil que parece detenerlo todo, esa quietud que no da calma, sino distancia. En el silencio de la nieve hay algo que revela lo que somos, criaturas pequeñas frente a una creación que respira con fuerza propia. Recuerdo el amanecer de aquel invierno que me encontró solo en una capilla de piedra. Afuera todo estaba cubierto de blanco. El viento se deslizaba entre los árboles y cada sonido parecía una plegaria. Encendí una vela y su llama tembló apenas, como si también tuviera frío. En esa soledad comprendí que el calor no siempre viene del fuego, sino de la presencia. El alma, cuando se siente acompañada, puede atravesar cualquier invierno. He aprendido que el frío tiene una forma de enseñar distinta. No grita, no exige, solo obliga a recogerse. El frío nos hace mirar hacia adentro, hacia el refugio interior que a veces olvidamos que existe. En los días de nieve, los pasos son lentos, los rostros se cubren, las palabras se reducen, y en ese silencio blanco, Dios habla sin voz, con la paciencia del que sabe que todo volverá a florecer cuando llegue el tiempo. Pero hay otro frío, más profundo, que no se derrite con el sol, el de los corazones. He visto rostros sin expresión, miradas sin ternura, palabras sin alma, no por maldad, sino por cansancio. El mundo se ha enfriado de tanto correr, de tanto protegerse, de tanto desconfiar. Las manos se han cerrado, los abrazos se han vuelto prudentes, y el alma, que necesita calor, se ha quedado tiritando en medio del ruido. He sentido ese frío también en mí, en los días en que la oración parece no llegar a ninguna parte, cuando todo se vuelve mecánico y el silencio pesa más que consuela. Esos momentos son los verdaderos inviernos del alma. No hay flores, no hay cantos, solo la espera. Pero he descubierto que en esa espera germina algo invisible. En el corazón helado, la semilla de la fe no muere, solo duerme. Durante un viaje al norte, observé cómo el hielo cubría un río entero. Parecía muerto, inmóvil, pero debajo seguía fluyendo el agua. No se veía, pero estaba viva. Así también es la fe cuando todo parece congelado. Aunque no se sienta, sigue fluyendo bajo la superficie del alma. Dios no deja de moverse, aunque el corazón no lo perciba. Y cuando el deshielo llega, la corriente vuelve a cantar. He comprendido que el mundo entero atraviesa un invierno espiritual, no por el clima, sino por la distancia entre los corazones. Hemos reemplazado la cercanía por conexión, la presencia por velocidad, la palabra por información. Nos acercamos con los ojos, pero no con el alma. Y así, sin darnos cuenta, el calor se escapa, la ternura se apaga, la humanidad se enfría. Pero incluso en este tiempo gélido, hay brasas que resisten. Las encuentro en los que cuidan sin esperar reconocimiento, en los que dan sin cálculo, en los que aún se detienen a escuchar. Esas personas son el fuego del mundo. No necesitan llamar la atención. Bastan sus gestos para mantener viva la esperanza. He visto en las manos de los ancianos un calor que no depende del clima. Es el calor de la experiencia, de la paciencia, de la fe que ha sobrevivido a muchas estaciones. Ellos saben que ningún invierno es eterno, que el hielo, por más fuerte que sea, siempre cede ante la primavera. Lo saben no por teoría, sino porque han esperado antes y han visto renacer lo que parecía perdido. A veces, cuando la nieve cubre los caminos y nadie puede avanzar, pienso que quizás
El frío viene también como un llamado al reposo. El alma humana necesita detenerse. El frío, con su quietud, nos enseña a permanecer. Nos obliga a escuchar lo que el calor distrae. El sonido de la propia respiración, el eco de los pensamientos, la voz de Dios en el silencio. He sentido que la nieve es una oración del cielo. Cae sin ruido, cubre sin herir, transforma sin destruir, lo deja todo blanco, limpio, dispuesto para un nuevo comienzo. Quizás por eso el invierno no debe temerse. Es la preparación del renacimiento. En la aparente muerte de la naturaleza, la vida se reordena, se fortalece, se hace invisible. Y así también ocurre con el espíritu. Cuando la fe se enfría, no desaparece. Espera. Cuando la esperanza parece dormida, no muere. Se guarda en lo profundo. Y cuando el alma, cansada, vuelve a mirar la luz, descubre que el calor nunca se fue del todo. Solo estaba esperándonos. He visto niños jugar en medio de la nieve, riendo como si el frío no existiera. Tal vez esa sea la enseñanza más grande. No negar el invierno, sino habitarlo con inocencia. No huir del frío, sino encontrar en él una manera de recordar que el calor verdadero no depende del clima, sino del corazón. Y así, mientras el hielo cubre montañas y mares, mientras el mundo parece endurecerse, sigo creyendo que el fuego de Dios no se apaga. Puede ocultarse, pero no desaparecer. Arde en el silencio, en el gesto pequeño, en la fe que resiste sin brillo. El frío no es el fin, es el preludio de la llama. He sentido que este frío que se extiende por el planeta no viene solo de los cielos ni de los vientos, sino también de la soledad acumulada de los hombres. El aire gélido se cuela por las calles y las casas, pero hay otro viento más sutil que recorre los corazones, el del aislamiento. No el físico, sino el emocional, el espiritual. Es un frío que nace cuando la mirada deja de ver al otro como un hermano y lo ve como un extraño. Ese tipo de hielo no se derrite con fuego, solo con presencia. Durante mis viajes he caminado por aldeas donde la nieve cubre todo hasta el horizonte. En esos lugares el sonido se apaga, las voces se vuelven susurros, los pasos parecen rezos. Hay algo sagrado en esa inmovilidad blanca, la sensación de que el mundo, por fin, ha bajado el tono. En ese silencio, la mente se aquieta y el alma empieza a escuchar de nuevo. A veces pienso que Dios nos deja los inviernos para recordarnos el valor de la lentitud. Nada florece cuando se vive con prisa. He observado a la gente que vive entre hielos desde siempre. Sus manos están curtidas, sus rostros marcados por el viento, pero sus ojos tienen una luz serena. Ellos no temen al invierno porque lo conocen. Saben que el frío enseña a cuidar, que la vida en el hielo no depende de resistir en soledad, sino de mantener el fuego común. Donde hay calor compartido, el invierno no asusta. Esa sabiduría antigua que viene de la convivencia es también una sabiduría espiritual. La fe solo se mantiene viva cuando se comparte. Una vez, en una pequeña ermita cubierta de nieve, pasé la noche sin compañía. La temperatura bajó tanto que el aliento formaba una nube visible ante cada respiración. Recé poco y callé mucho. A medianoche, el silencio era tan profundo que se oía el crujido del hielo en el techo, como un corazón que late despacio. En ese momento, comprendí que el silencio no es ausencia, sino presencia plena. Todo lo que existe habla, incluso el frío. Solo hace falta quedarse quieto el tiempo suficiente para oírlo. El frío nos despoja de lo superfluo. Cuando las manos se entumecen, ya no se piensa en el lujo, ni en los proyectos, ni en los planes. Solo se busca calor. Esa búsqueda es, en el fondo, una forma de oración. Quien busca calor busca comunión, y en esa búsqueda se acerca
aunque no lo sepa, a la esencia de Dios, que es cercanía. El fuego es el símbolo del amor, porque, como el amor, no puede sostenerse solo. Si no se alimenta, se apaga. He pensado que este frío global del que hablan los hombres no es solo climático, sino moral. Es el reflejo exterior de un alma colectiva que se ha enfriado. El mundo ha aprendido a vivir sin contacto, a protegerse del otro como si fuera amenaza. Pero el corazón humano, cuando se aísla, se marchita. El calor de la vida viene del vínculo, del intercambio, del simple acto de mirar al otro con bondad. Si el planeta se enfría, quizás sea porque olvidamos encender el fuego interior de la compasión. En las noches largas del invierno, cuando el viento sopla con furia y parece que todo se apaga, he descubierto que la llama más pequeña puede sostener la esperanza. No importa si el fuego es débil, lo esencial es que siga ardiendo. En la oscuridad más profunda, una chispa basta para romper la sombra. Así también ocurre con el alma. Un solo acto de bondad, un solo gesto sincero, puede devolver al mundo su calor perdido. He recordado los años en que el invierno me encontraba viajando por pueblos de montaña. La gente se reunía alrededor de las estufas, no solo para calentarse, sino para escucharse. Allí entendí que el calor más necesario no viene del fuego, sino de la voz. Escuchar al otro, dejar que su historia entre en nosotros, es una forma de encender la vida. El mundo no necesita más calor material, necesita corazones atentos. El frío enseña también la humildad. Nos recuerda que dependemos de algo más grande. Cuando el viento arrecia y las manos no alcanzan a cubrir el rostro, se comprende que la fuerza humana tiene límites. Y sin embargo, en esa vulnerabilidad, el alma encuentra su verdadero lugar, el de criatura, no el de dueño. El frío, cuando se acepta, se convierte en un espejo que devuelve la imagen exacta de nuestra pequeñez, pero también de nuestra dignidad. He sentido que el hielo es una forma de purificación. Congela lo innecesario, conserva lo esencial. Mientras todo queda inmóvil bajo la escarcha, la vida se guarda, se protege. El invierno no mata, guarda silencio. Es un tiempo de recogimiento, de gestación invisible. Lo mismo sucede con la fe. Cuando parece dormida, está madurando en secreto. Cuando todo parece muerto, la raíz está viva. En una ocasión, mientras el sol se ponía sobre un valle cubierto de nieve, vi cómo los cristales de hielo reflejaban la luz en millones de destellos. Cada uno de esos reflejos era distinto, pero todos provenían del mismo sol. Pensé entonces que así es el alma humana. Cada una brilla de modo distinto, pero todas reflejan la misma luz. La belleza del hielo no está en su frialdad, sino en su transparencia. La pureza del invierno nos muestra lo que el verano oculta, la estructura desnuda de la verdad. He comprendido que en tiempos de frío, el amor debe volverse más concreto. No basta con hablar de bondad, hay que ofrecer abrigo. No basta con desear paz, hay que dar refugio. Los inviernos del cuerpo y del espíritu se vencen con gestos pequeños, no con discursos. Una taza caliente, una palabra amable, un silencio que acompaña. En esas cosas simples se concentra la presencia de Dios. A veces, cuando el mundo parece congelado, me gusta imaginar que bajo el hielo la tierra sigue latiendo, que, aunque los árboles estén desnudos y las aves calladas, la vida se prepara para volver. Así ocurre también con el alma. Los inviernos son largos, pero nunca definitivos. Lo que ahora parece quietud es solo el preludio del renacer. Y mientras la nieve cubre los caminos y el viento se lleva las voces, el corazón que guarda una chispa de esperanza mantiene viva la primavera.
porque el amor, incluso entre hielo y silencio, no se extingue, solo espera su tiempo para volver a arder. He caminado por lugares donde el frío no solo se siente en la piel, sino en el aire mismo, en las palabras que se dicen despacio, en las miradas que se vuelven más hondas para no romper el silencio. En esos paisajes de hielo, comprendí que la inmovilidad también puede ser una forma de oración. La nieve cubre los caminos y todo lo que antes era prisa se detiene. El cuerpo aprende a moverse con cuidado y el alma también. En medio del invierno, cada paso es una decisión, cada respiración, una pequeña victoria sobre el vacío. El frío obliga a vivir con atención. Cuando el viento corta la cara y el aliento se convierte en vapor, uno entiende que la vida depende de los gestos más pequeños. Cerrar la puerta, encender el fuego, abrigar al otro. En esos detalles silenciosos se manifiesta lo divino. No hay milagros grandes en el invierno, solo persistencia. Persistir es creer, aunque los frutos aún no aparezcan. He visto cómo la nieve puede transformar lo más común en sagrado. Una calle, un árbol, una piedra, todo se cubre con un manto blanco que iguala las diferencias. Lo pobre y lo rico, lo bello y lo roto, todo queda bajo la misma capa de pureza. Quizás por eso la nieve tiene algo de misericordia. Borra los rastros del pasado y ofrece a la tierra la posibilidad de comenzar de nuevo. El mundo, cubierto de blanco, parece perdonado. A veces pienso que el frío global del que se habla no es tanto una amenaza como un espejo. Nos muestra el reflejo de un corazón colectivo que se ha olvidado de arder. No es la temperatura lo que duele, sino la indiferencia. Donde hay amor, el frío no penetra. Donde la compasión se vuelve costumbre, el hielo se derrite. Tal vez el planeta entero esté esperando que el alma humana vuelva a encenderse. Durante una caminata al amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a clarear, escuché el sonido del hielo quebrándose sobre un lago. Era un sonido leve, como un suspiro. Me detuve y comprendí que el deshielo no ocurre de golpe. Empieza con un pequeño crujido, una grieta que deja pasar la luz. Así también se rompe el invierno del alma, no con estrépito, sino con una grieta de ternura, con un acto de humildad, con una palabra de reconciliación. He sentido que el frío tiene un don, nos hace buscar abrigo, y en esa búsqueda se revela nuestra necesidad mutua. Nadie puede abrigarse solo. Los pueblos que sobreviven al invierno lo saben. La vida depende del fuego compartido. Tal vez Dios permita el frío para que recordemos eso, para que volvamos a acercarnos, a reunirnos en torno al mismo calor. El invierno tiene un lenguaje que solo se entiende en silencio. No hay canto de aves ni rumor de hojas, solo el viento, la respiración y el crujido del hielo. En esa austeridad, el alma escucha mejor. Cuando todo lo accesorio se apaga, queda lo esencial, el deseo de vivir, de amar, de creer. Y ese deseo, cuando se guarda con cuidado, se convierte en llama interior. He visto niños correr sobre la nieve con las mejillas encendidas, riendo entre nubes de vapor. Ellos no piensan en el frío, lo habitan con naturalidad. El alma infantil no teme a las estaciones porque confía en el ciclo. Sabe que el invierno no es el final, sino una parte del camino. Cuando un niño juega bajo la nieve, el mundo entero se reconcilia un instante consigo mismo. Una noche, mientras la ventisca golpeaba los vidrios, me quedé mirando la llama de una vela. Pensé en todo lo que esa pequeña luz simboliza: vulnerabilidad y resistencia. La vela no desafía al frío, simplemente arde. No pretende iluminar todo, solo mantenerse viva. Así debería ser la fe.
no un fuego que consume, sino una llama que acompaña. En el invierno del mundo, basta una luz así para no perder el rumbo. He pensado que tal vez la fe se parezca a un hogar encendido en medio de la tormenta. Desde fuera parece pequeño, pero dentro hay calor, pan, palabra. Quien entra se salva, aunque sea por un rato, del viento que todo lo barre. El alma humana necesita esos refugios. No siempre son templos, a veces son miradas, a veces una canción, a veces el simple acto de quedarse junto a alguien en silencio. El frío purifica las cosas, hace que la gente hable solo lo necesario, que los gestos sean precisos, que los pensamientos se vuelvan claros. En la blancura del invierno no hay espacio para el exceso. Todo se reduce a lo esencial: el fuego, el abrigo, el alimento. Quizás por eso, después de los fríos grandes, el alma se siente más liviana. Ha aprendido a soltar lo que no necesita. He comprendido que en el invierno el mundo se vuelve más verdadero. Sin flores que adornen, sin hojas que oculten, la tierra muestra su forma desnuda. Lo mismo ocurre con nosotros. El frío nos despoja de apariencias. Quien atraviesa el invierno del espíritu y sigue de pie ha conocido su verdad. No hay máscaras que soporten la escarcha. Lo que sobrevive es lo auténtico. Durante los días más gélidos he visto cómo los animales se agrupan para darse calor. Ninguno sobrevive aislado. Esa escena, tan simple y tan sabia, es una parábola para los hombres. El calor no se produce, se comparte. La fe no se impone, se contagia. La esperanza no se enseña, se transmite por contacto. En la unión está la supervivencia y también la salvación. He sentido que, aunque el hielo cubra los mares y el sol parezca distante, el calor de lo divino no desaparece. Está latente, escondido como semilla bajo la nieve. El alma del mundo duerme, pero no está muerta. Espera, y en esa espera silenciosa se prepara para renacer. Cuando el deshielo llegue, y llegará, los ríos volverán a cantar, los árboles a vestirse, los hombres a salir de sus refugios. Pero nada será igual. Habremos aprendido que el calor más verdadero no viene del cielo ni del fuego, sino de la ternura que aprendimos a ofrecer en medio del frío. Entonces, quizá, el invierno global dejará de ser amenaza para convertirse en símbolo. El símbolo de un mundo que, tras enfriarse, redescubre el calor que lo hacía humano. Porque todo lo que el hielo cubre puede volver a florecer, si el corazón aprende a mantener encendida su llama. He pensado muchas veces en ese rumor que dejan los inviernos largos, un silencio que parece contener todos los sonidos del mundo. Hay algo en el frío que despierta la memoria, no la memoria de los hechos, sino la de los sentidos, la que se esconde en la piel. Cada respiración se vuelve visible, cada movimiento deja un trazo en la nieve. Es como si la vida, por un momento, se hiciera evidente, como si el frío nos recordara lo frágil y preciosa que es la existencia. A veces el hielo se convierte en espejo. Al mirarlo, el rostro se ve más nítido, más austero. He comprendido que el invierno nos obliga a mirar de frente lo que somos sin adornos. Las flores, los colores, los sonidos del verano nos distraen. El frío, en cambio, nos desnuda. En esa desnudez se encuentra la verdad. El ser humano, reducido a su mínima expresión, sigue siendo un milagro. Un cuerpo que tiembla y respira, un alma que busca calor, una chispa que insiste en no apagarse. Durante una mañana en la que la escarcha cubría todo, observé a un grupo de personas recogiendo leña. Nadie hablaba, solo se oía el crujido de las ramas al romperse. Era una especie de liturgia sin palabras. La colaboración era natural, no organizada ni ordenada, simplemente necesaria.
Me di cuenta de que en el frío las jerarquías desaparecen, todos necesitan del fuego, y el fuego no distingue entre manos. Esa igualdad silenciosa, nacida de la necesidad, es quizá la forma más pura de comunidad. He sentido que el invierno tiene un lenguaje propio. No es el del ruido, ni el del movimiento, sino el de la espera. La tierra descansa, los ríos se vuelven lentos, los animales se recogen, todo parece dormido, pero bajo esa quietud, la vida trabaja. Las raíces crecen, la savia se concentra, la semilla se fortalece en la oscuridad. Así también trabaja la gracia, sin ruido, en lo escondido, preparando lo que un día florecerá. El frío no es enemigo, es maestro. Enseña que la vida no siempre se expande, a veces se recoge para no quebrarse. Nos muestra que la pausa no es ausencia, sino parte del ritmo. He comprendido que hay estaciones del alma que no pueden acelerarse. El dolor, el duelo, el silencio, todos tienen su invierno. Quien aprende a no huir de ellos, descubre una fortaleza que no se obtiene de otro modo. Una noche, cuando el cielo estaba despejado y la temperatura bajaba hasta doler en los huesos, miré las estrellas. Parecían más cercanas, más nítidas. El aire frío las hacía brillar con una pureza que en verano no se ve. Pensé que tal vez el frío nos acerca a lo eterno. La distancia entre el corazón humano y el misterio parece más corta cuando el mundo se aquieta. En la inmensidad del invierno, uno comprende lo pequeño que es y, sin embargo, lo amado que está. He conocido a personas que viven en regiones donde el invierno no termina nunca. Sus rostros están marcados por el viento, pero en su mirada hay una serenidad que no se ve en los lugares cálidos. Han aprendido a convivir con la escasez, a agradecer la luz débil, a valorar cada minuto de sol. Su alegría es distinta, no bulliciosa sino firme, no depende de las estaciones, porque su fuego no está afuera, sino dentro. El frío revela quiénes somos porque obliga a elegir, o nos cerramos o compartimos el calor. En tiempos de abundancia es fácil confundir compañía con costumbre, pero en el frío solo se acercan los que realmente quieren estar. Así se purifican los vínculos, así se reconocen los corazones verdaderos. Quien se sienta junto al fuego no lo hace por conveniencia, sino por amor. He pensado también en el hielo que cubre los mares. Bajo su superficie, la vida sigue moviéndose. Pequeños peces nadan entre las sombras, algas respiran, la corriente avanza. El océano no deja de ser océano por estar congelado. Así también el alma puede parecer dormida, pero su fondo sigue vivo. La fe, incluso cuando se calla, sigue latiendo. Solo necesita su tiempo para volver a brillar. El invierno del mundo ha traído consigo una lentitud que, aunque difícil, puede ser bendición. Nos obliga a valorar el calor, a buscar sentido en lo pequeño. En medio del frío, cada taza de té, cada palabra amable, cada sonrisa es un milagro. En la escasez, lo ordinario se vuelve sagrado. He comprendido que el invierno no nos quita la vida, nos enseña a apreciarla. Recuerdo a una mujer que, durante una nevada, salía cada mañana a dejar migas para los pájaros. No lo hacía por costumbre, sino por compasión. Decía que mientras los animales siguieran viniendo, el mundo no estaría del todo perdido. Aquella imagen se me quedó grabada. Un gesto diminuto, invisible para muchos, y sin embargo más poderoso que cualquier discurso. En los tiempos fríos, la bondad se mide en detalles. He visto también cómo, después de días de silencio, un rayo de sol puede cambiarlo todo. La nieve se derrite, el agua corre, las aves cantan, y el aire se llena de una música que parece nueva. Pero no lo es. Estaba allí, esperando. Todo el invierno es preparación para ese instante.
El frío no es el contrario del calor, sino su guardián. Sin invierno no habría primavera. Quizás el mensaje que escuché entre nieve y hielo sea ese. No temer al invierno, ni exterior ni interior. Aceptarlo como parte del camino, porque el frío, aunque duele, también limpia. El hielo conserva, protege lo que la prisa quemaría. Y cuando el alma atraviesa su propio invierno con paciencia, descubre que lo que parecía silencio era, en realidad, la voz de Dios hablándole despacio. He comprendido que lo más sagrado de la vida no ocurre en el calor de los días luminosos, sino en la quietud blanca del invierno, cuando el alma, por fin, se atreve a quedarse quieta. Y en esa quietud, entre nieve y silencio, Dios se deja oír, no como fuego, sino como aliento, un aliento tibio que no derrite el hielo de golpe, sino que lo acaricia hasta que el corazón, sin darse cuenta, vuelve a latir con calor. He comprendido, con el paso de los años, que los inviernos más profundos no son los que enfrían el cuerpo, sino aquellos que se instalan en el alma sin anunciarse. Esos inviernos llegan sin nieve, sin viento, y sin embargo lo cubren todo. He conocido a personas que viven rodeadas de luz y aún así sienten un frío invisible, como si algo dentro hubiera dejado de moverse. No es ausencia de fe, es agotamiento. El alma también necesita descanso, y el frío, en su lenguaje antiguo, le ofrece ese reposo. Durante una travesía por el norte de Europa, el silencio del paisaje me envolvió de tal manera que por momentos olvidé quién era. Todo era blanco, el cielo, la tierra, los árboles. No había líneas que separaran una cosa de otra. En esa ausencia de fronteras sentí algo que no había sentido en ningún templo, la unidad absoluta. Nada sobraba, nada faltaba, solo el aliento, el frío y una paz que no dependía de mí. Entendí que, a veces, lo divino no se revela como fuego, sino como quietud. El frío tiene un poder que pocos reconocen. Revela lo que el calor oculta. En el verano las cosas crecen, florecen, se expanden, pero en el invierno lo que no tiene raíz se deshace. El frío separa lo vivo de lo frágil. Por eso su enseñanza es dura, pero justa. Lo que sobrevive al hielo ya no teme a nada. Las almas que han pasado por sus propios inviernos se vuelven transparentes, sin adornos, sin máscaras. No buscan impresionar, solo existir en verdad. He visto cómo, en medio del hielo, la gente encuentra nuevas formas de calidez. En los pueblos donde el frío dura meses, la vida se organiza alrededor de la mesa, del fuego, de las historias contadas al caer la tarde. Cada palabra se dice con intención, cada gesto tiene peso. El tiempo parece detenerse y en esa lentitud nace algo que en otros lugares se ha perdido. La atención. La atención es la forma más pura del amor. Recuerdo una tarde en que el sol se reflejaba sobre la nieve, como si el cielo hubiese caído a la tierra. La luz era tan intensa que dolía mirarla. Cerré los ojos y pensé en cuántas veces confundimos el calor con el ruido. Hay calores que queman, que consumen, que no dejan espacio para respirar. En cambio, el frío, aunque duele, deja lugar para el silencio, para la escucha. No destruye, preserva. Es un tiempo en que el alma puede escucharse a sí misma sin distracciones. He sentido también la dureza del invierno, la soledad que se hace más densa cuando la luz desaparece temprano. Hay noches en las que todo parece detenido y el corazón tiembla con un miedo antiguo, ese que se siente cuando uno se da cuenta de su pequeñez. Pero incluso en esas horas de oscuridad hay algo que consuela, el recuerdo de todas las primaveras que vinieron antes. Ningún invierno dura para siempre. Todo frío lleva en su centro la promesa del deshielo. Una mañana mientras caminaba por un campo congelado,
Vi cómo un grupo de ciervos avanzaba despacio, dejando huellas en la nieve fresca. Me detuve a observarlas. Las huellas no duraban mucho. El viento las borraba en cuestión de minutos. Y sin embargo, por ese breve tiempo, fueron testimonio del paso de la vida. Pensé entonces que así son nuestros actos, pequeños rastros en el tiempo, señales de que hemos vivido, de que seguimos caminando. Quizás lo importante no sea cuánto duran, sino que existan. He comprendido que el frío puede ser un llamado a la transparencia. En el hielo, nada se oculta. La luz atraviesa todo. El alma humana, cuando se vuelve así de clara, refleja la presencia divina sin esfuerzo. No se trata de ser perfecto, sino de dejar que la luz pase. En un mundo que teme la desnudez del corazón, el invierno nos recuerda que lo verdadero no necesita adornos. En las ciudades modernas, donde el ruido nunca cesa, a veces el invierno trae el único silencio posible. Las calles se vacían, el ritmo baja, y por unos días la humanidad se ve obligada a mirarse. He caminado por avenidas donde solo el sonido de mis pasos acompañaba el aire helado. En ese vacío descubrí algo inesperado. La soledad no es enemiga. Si se la mira con humildad, se convierte en espacio sagrado. En ella se escucha la voz que tantas veces el ruido ahoga. He sentido que el alma del mundo está cansada. El frío que recorre el planeta es también el cansancio de una humanidad que corre sin destino. Hemos confundido movimiento con vida, consumo con alegría, información con sabiduría. Y el resultado es este clima de hielo moral que nos rodea. Pero incluso este frío puede ser ocasión de gracia, porque cuando la superficie se congela, lo profundo empieza a hablar. He visto a jóvenes encender velas en mitad de la nieve, no como gesto religioso, sino como acto de esperanza. Cada llama, temblorosa pero firme, parecía desafiar al viento. Aquellas pequeñas luces eran más elocuentes que cualquier sermón. Enseñaban que el calor no se impone, se ofrece, que el amor, aún en medio del hielo, no desaparece, simplemente cambia de forma. A veces pienso que la humanidad entera está llamada a pasar por un invierno espiritual para purificarse, no para castigarse, sino para recordar lo esencial, sin ruido, sin velocidad, sin máscaras. Los inviernos del alma son necesarios. Allí se despoja lo que no sirve, se fortalece lo que importa, se reencuentra la fe. Cuando el corazón ha conocido el frío, aprende a valorar el calor sin depender de él. He comprendido que incluso el hielo tiene su ternura. En su brillo silencioso hay una belleza que no busca ser admirada. Es pura, contenida, paciente. Así también es la presencia divina. No se impone, no grita, no exige, solo está. Y esa presencia basta para que el alma, aún en su invierno, no se pierda. Cuando pienso en el futuro del mundo, no me asusta el frío, sino el olvido del fuego que llevamos dentro, de la compasión, de la lentitud que salva. Pero mientras haya una chispa de amor, una vela encendida, una mano extendida, el hielo no vencerá. La tierra puede enfriarse, pero el corazón humano, mientras recuerde cómo amar, seguirá siendo el refugio más cálido del universo. Y así, en este tiempo de nieve y de silencio, vuelvo a escuchar la misma voz que escuché aquella noche de invierno. No temas al frío, es mi manera de acercarte al fuego. Y en esa frase, que no suena en los oídos, sino en lo más hondo del alma, todo el invierno se vuelve oración, toda escarcha se vuelve promesa. Porque incluso en el hielo más espeso, la ternura de Dios sigue ardiendo, esperando el momento exacto para hacer brotar la primavera. El invierno ha seguido extendiéndose como un manto de cristal,
sobre los pueblos y las almas. Y en ese largo silencio de hielo, he comprendido que no todo lo que parece inmóvil está muerto. A veces, la quietud más profunda es el modo en que la vida se prepara para volver a latir. Lo he visto en los campos cubiertos de nieve, donde, bajo una capa blanca, la tierra guarda su fuerza. Lo he sentido también en el alma humana, incluso cuando se enfría, incluso cuando se calla, guarda en lo más hondo la chispa de lo divino. He caminado por caminos cubiertos de escarcha, en los que el mundo parecía suspendido. El aire cortaba la piel, el viento era tan puro que dolía respirarlo. Pero al detenerme, sentí algo que el frío no pudo vencer, una paz que venía desde adentro, un calor que no era del cuerpo, sino del espíritu. Entonces comprendí que el verdadero refugio no está en los muros, sino en la confianza. El alma que confía, aún en medio del hielo, encuentra abrigo. En los pueblos donde el invierno se alarga, los días se miden por la luz que se filtra. Cada rayo es motivo de gratitud. He visto rostros arrugados por el frío que se iluminan ante una llama pequeña. Ese gesto, un fuego compartido, un silencio compartido, es la imagen más pura del amor. El calor verdadero no necesita grandeza, se basta con estar presente. En los inviernos del mundo, la presencia es la forma más alta de compasión. He sentido que el frío enseña a mirar distinto. Cuando la tierra se cubre de nieve, los ojos aprenden a distinguir las sombras más leves, los matices del blanco. Lo mismo ocurre con el alma. Cuando todo parece vacío, la sensibilidad despierta. En la escasez se aprende a ver lo invisible. Dios, que a menudo se oculta tras el ruido del verano, se deja sentir en la calma del invierno, en el susurro del aire, en la lentitud de los días que invitan al recogimiento. Una noche, durante una nevada intensa, salí al exterior y me encontré con el sonido del silencio. No se oía nada, y sin embargo todo estaba vivo. El viento jugaba con los copos, los árboles crujían suavemente, la nieve caía sin prisa. Me quedé allí, respirando despacio, y comprendí que el silencio es el lenguaje que Dios utiliza cuando quiere hablar al corazón sin interrumpirlo. No hay frase más pura que la del mundo en calma. He visto a los hombres volver a aprender lo que habían olvidado. En los fríos más duros, las manos se acercan, los cuerpos se reúnen, los rostros se miran sin prisa. Se comparte la sopa, se enciende el fuego, se reza sin palabras. En esos gestos humildes, el alma colectiva se reencuentra con su sentido. El frío que parecía amenaza se vuelve maestro, enseña a cuidar, a escuchar, a agradecer. Pienso en todos los inviernos del corazón que he vivido y en cómo, después de cada uno, la vida ha vuelto con una claridad nueva. La fe, como la tierra, necesita descansar para florecer. No siempre puede arder, a veces debe conservar su fuego bajo la ceniza, y cuando parece que ya no queda nada, el soplo más leve despierta la llama. Así obra Dios, sin estrépito, sin anuncio, con una paciencia que solo el tiempo puede comprender. He aprendido que el calor más profundo no es aquel que se siente en la piel, sino el que da sentido. Un solo instante de presencia verdadera, una palabra dicha con ternura, una oración nacida del silencio, pueden cambiar el clima entero del alma. El frío exterior pierde su fuerza cuando el interior permanece encendido. Y ese fuego no lo da el mundo. Viene de una fuente que no se apaga, del amor que todo lo habita. Durante mis días más solitarios he pensado en el hielo que cubre los ríos. Debajo, el agua sigue corriendo. No la vemos, pero su canto continúa. Lo mismo sucede con la esperanza. Puede esconderse bajo capas de silencio y miedo, pero sigue viva.
Espera el instante justo para romper el hielo y volver a cantar. Esa certeza basta para atravesar cualquier invierno. He comprendido que el frío al final no es un enemigo, sino una purificación. Nos limpia de la prisa, de la arrogancia, del ruido que confunde. Nos devuelve a lo esencial: respirar, compartir, mirar. La nieve cubre todo con su blancura, y en esa igualdad de lo visible se revela la verdad. Todos somos polvo amado, todos dependemos del mismo fuego, todos necesitamos ser tocados por la ternura. Cuando el hielo comience a derretirse y los ríos vuelvan a correr, cuando las flores empiecen a abrirse sin miedo, que no olvidemos la lección del invierno, que la vida se sostiene incluso en el silencio, que el calor se guarda en la memoria de los gestos simples, que la fe es más fuerte cuando no busca demostrarse. He sentido que el fin del invierno no llega con ruido, sino con un suspiro. El sol se inclina, la nieve se ablanda, el aire huele distinto, y en esa transición el alma también cambia. Lo que antes dolía se vuelve gratitud, lo que antes pesaba se convierte en claridad. El frío deja de ser castigo y se vuelve promesa, la promesa de que todo lo que ha resistido florecerá. Así termina este largo invierno, no con estruendo, sino con paz. La tierra se prepara para recibir la luz y el corazón también. El hielo se disuelve, pero deja su enseñanza grabada. Sin frío no hay raíz profunda, sin silencio no hay escucha, sin invierno no hay resurrección. Doy gracias a Dios por el frío y por el fuego, por la noche y por el día, por la nieve que cubre y el sol que despierta. Todo tiene su hora, todo tiene su propósito. Y cuando el alma, cansada, aprende a aceptar cada estación como parte del mismo amor, entonces deja de temer. Porque, al final, no importa cuánto dure el invierno del mundo, mientras exista una chispa encendida en el corazón humano, la creación seguirá respirando. Y en ese respiro compartido, silencioso y eterno, Dios seguirá hablando, no con palabras, sino con la suave calidez que permanece cuando todo lo demás se ha enfriado. Bajo la mirada de Dios, el hielo se rinde, la tierra suspira, y el alma encuentra su hogar en el calor que no se apaga nunca, el amor que sostiene al mundo incluso en su invierno más largo.